El director ejecutivo multimillonario pensó que lo tenía todo, hasta que encontró a su ex inconsciente en un banco del parque, con dos niños que se parecían a él. Nicholas Rivers no creía en desvíos. Sus mañanas estaban diseñadas para ser precisas, hasta el minuto. Caminaba por la misma ruta a través del parque cada día laborable a las 7:05 a.m. Café en mano, auriculares puestos, moviéndose lo suficientemente rápido como para evitar una conversación casual y lo suficientemente lento como para no sudar. Le gustaba la tranquila eficiencia de ello. Le gustaba la ilusión de que tenía el control de cada parte de su día. Esa mañana era fría, con una ligera niebla todavía flotando entre los árboles, y Nicholas apenas echó un vistazo a la gente dispersa en los bancos o en los senderos para trotar. Nunca lo hacía. No eran parte de su mundo. Pero entonces los vio. Al principio, apenas lo registró, una forma desplomada en un banco del parque bajo una hilera de árboles sin hojas, y dos pequeñas figuras a su lado, inmóviles. Algo en la quietud estaba mal. Nicholas se desaceleró sin querer. La mujer no solo estaba descansando. Su cabeza estaba inclinada de forma antinatural, sus hombros flácidos. A su lado, los dos niños se sentaron juntos, sus rostros manchados y rojos, sus pequeñas manos se agarraban fuertemente. No podían tener más de 4 años. Sus ropas eran demasiado ligeras para el frío, y sus pies estaban descalzos. Dejó de caminar. Nadie más lo hizo. Los corredores pasaban. Un hombre en bicicleta los miró y siguió. Una mujer con un perro les dio un amplio rodeo. Nicholas se quedó allí, enraizado en la acera, su pulso latiendo más rápido. Algo sobre los niños lo golpeó. Esos ojos, ese cabello, la forma de sus caras. No era solo que fueran gemelos, era algo más. Algo que hizo que su estómago se retorciera. Se salió del camino y se acercó lentamente, agachándose frente al banco. Los niños levantaron la vista, con los ojos anchos y húmedos, pero no retrocedieron. La mujer no se movía. Nicholas le tocó suavemente el hombro y habló en voz baja. «Señora». No hubo respuesta. Su piel estaba fría. Su respiración era superficial, pero constante. Agarró su teléfono y marcó los servicios de emergencia de inmediato. Mientras esperaba, se quitó el abrigo y se lo puso encima. Luego se quitó el suéter y lo envolvió alrededor de los niños. Se aferraron el uno al otro, pero no hablaron hasta que uno de ellos, el ligeramente más alto, susurró. Estaba cansada. Solo quería descansar un poco. El segundo niño añadió. Estábamos esperando a papá. Pero él no vino. Su voz se quebró en la última palabra. Nicholas sintió que algo lo golpeaba en el pecho, fuerte y repentino. Los miró más de cerca. Ojos azules, rizos oscuros y despeinados. Rasgos que se reflejaban el uno en el otro, se reflejaban en él. Era como mirarse a sí mismo en una versión que nunca había visto antes, más pequeña, más frágil, pero innegablemente familiar. Los paramédicos llegaron minutos después. Hicieron preguntas, subieron a la mujer a una camilla, revisaron a los niños en busca de signos de enfermedad o lesión. Nicholas respondió lo que pudo, que no era mucho. No sabía su nombre. No sabía qué había pasado ni cuánto tiempo habían estado allí. Pero cuando uno de los paramédicos se giró para preguntar qué relación tenía con los niños, Nicholas no dudó. «Creo», dijo lentamente, apenas capaz de formar las palabras. «Creo que soy su padre». Nadie lo cuestionó más en ese momento. Los niños no lo corrigieron.
Le agarraron la mano mientras los conducían a la ambulancia. Y Nicholas, que había pasado toda su vida adulta construyendo una fortaleza a su alrededor de su corazón, su tiempo, su identidad, lo siguió sin pensarlo 2 veces. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en años, Nicholas Rivers dejó que la vida interrumpiera su plan, y comenzó con una mujer de su pasado y 2 niños pequeños que se parecían a él, esperando a alguien que no había venido hasta ahora. La sala de espera del hospital era demasiado brillante, demasiado fría y demasiado silenciosa. Nicholas se sentó en una silla de plástico rígida, con los codos en las rodillas, los dedos entrelazados con fuerza. No podía dejar de reproducir la última hora, encontrarla en el banco, los niños acurrucados, la forma en que uno de ellos lo había mirado, como si se supone que debía saber qué hacer. No lo sabía. Realmente no. No había visto a Amber en casi 5 años. No había pensado en su cara en mucho tiempo, o al menos se había convencido a sí mismo de que no lo había hecho. Pero en el momento en que la vio desplomada en ese banco, todo volvió. Su risa, su terquedad, la forma en que solía hablar con las manos cuando se apasionaba por algo. Y ahora estaba inconsciente en una cama de hospital, y esos 2 niños, esos niños con sus ojos, estaban dormidos en una cuna en la habitación de al lado. Una enfermera pasó y le dio una mirada suave, del tipo reservado para las personas que intentan parecer tranquilas cuando son todo menos eso. Le dio las gracias en silencio y se levantó para estirarse, inseguro de lo que estaba esperando. No tenía estatus legal, ningún papeleo, ninguna prueba. Solo una certeza profunda y una voz en su cabeza que repetía lo que el niño pequeño había dicho. Estábamos esperando a papá. Pero él no vino. No sabía cuánto tiempo habían estado esperando. No sabía cuánto tiempo había estado Amber enferma. No sabía nada que importara, y la culpa estaba empezando a arder bajo su piel. La había dejado. No cruelmente, no dramáticamente. Simplemente se había marchado. Fueron felices por un tiempo. Fue real. Pero cuando su carrera despegó, eligió la ambición sobre ella. Ella no luchó contra él. Simplemente se había desvanecido. Ahora sabía por qué. El médico salió alrededor del mediodía. Nicholas se levantó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Está estable, dijo el médico. Agotamiento, desnutrición, deshidratación. Ha estado bajo un estrés físico y emocional significativo durante mucho tiempo. Nicholas preguntó si estaba despierta. Todavía no, respondió el médico. Pero pronto, y cuando se despierte, necesitaremos a alguien en quien confíe. Nicholas no estaba seguro de si ese era él ya. Fue a la pequeña habitación donde habían llevado a los niños. Estaban acurrucados juntos en la cuna del hospital, envueltos en una manta demasiado delgada para la comodidad. Una enfermera les había dado cajas de jugo y galletas, y la bandeja se sentó intacta a su lado. Nicholas se sentó en el suelo, apoyado contra la pared. No quería asustarlos. Después de un rato, uno de los niños, Elijah, recordó. Se agitó. Sus ojos se abrieron lentamente, todavía hinchados por el llanto. ¿Está bien?, preguntó suavemente. Va a estarlo, respondió Nicholas, igualando la quietud de su tono. Elijah parpadeó. Luego miró a su hermano todavía dormido a su lado. ¿Eres realmente nuestro papá? Nicholas se detuvo. Había 1000 maneras de responder a esa pregunta.
Podría pedir una prueba de ADN. Podría negarlo hasta que tuviera pruebas. Pero nada de eso le importaba a Elijah en ese momento. Lo que importaba era si alguien se quedaría. Creo que sí, dijo Nicholas. Elijah asintió una vez. Luego se acercó un poco más a él antes de cerrar los ojos de nuevo. Más tarde, cuando Amber se despertó, una enfermera vino a buscarlo. Nicholas entró en su habitación lentamente, inseguro de lo que ella diría, o lo que él diría. Se veía más pequeña de lo que la recordaba, su figura más delgada, sus mejillas huecas por el agotamiento, pero sus ojos todavía tenían ese mismo fuego cuando se encontraron con los suyos. «Supongo que nos encontraste», dijo, su voz apenas un susurro. «No estaba buscando», admitió, «pero estoy aquí». Ella lo estudió por un largo momento. «No se suponía que lo supieras. Ahora lo sé». Amber cerró los ojos por un segundo, como si estuviera reteniendo algo. Cuando los abrió de nuevo, su voz era más fuerte. «No saben quién eres. Realmente no. No se lo dije. No estaba segura de que alguna vez te importara». Nicholas tomó un respiro. No lo sabía. Si lo hubiera sabido. Ella levantó una mano, débil pero firme. «No digas eso. Lo hecho está». Él asintió, tragándose las 1000 cosas que quería decir. Luego preguntó lo único que realmente importaba. «¿Qué necesitas de mí?» Amber giró la cabeza hacia la ventana. Por un momento, pensó que no iba a responder. Luego dijo, en voz baja, «No desaparezcas». Él se acercó a la cama. «No lo haré». Y por primera vez desde esa mañana en el parque, Nicholas no estaba pensando en su próxima reunión o en los mensajes que se acumulaban en su teléfono. Estaba pensando en esos 2 niños y en la mujer que lo había llevado todo sola. Y estaba pensando en lo que significaba finalmente quedarse. Los siguientes días pasaron en un extraño y tranquilo borrón. Nicholas se quedó en el hospital, aunque no se quedó flotando. Llegaba temprano. Se iba tarde y pasaba horas simplemente sentado cerca, a veces en el pasillo fuera de la habitación de Amber, a veces leyendo libros de imágenes a los niños en la sala de espera pediátrica. Canceló reuniones sin pensarlo 2 veces y dejó de responder a la mayoría de sus correos electrónicos. Su asistente, que había trabajado con él, el tiempo suficiente como para saber que no debía hacer preguntas, envió respuestas cortas a clientes y miembros de la junta. El señor Rivers está actualmente lidiando con una emergencia personal. Esa era la verdad, pero ni siquiera empezaba a explicar lo que estaba sucediendo. La recuperación de Amber fue lenta. Su cuerpo respondió primero. Líquidos, comida, descanso. Pero emocionalmente, ella mantuvo su distancia. Dejó que Nicholas estuviera cerca, pero ahora había un muro entre ellos, construido con años de silencio y decisiones que no se podían deshacer. Ella no le dio las gracias por quedarse, y él no lo esperaba. Ambos entendieron que esto ya no se trataba de ellos. Se trataba de 2 niños que habían pasado demasiado tiempo esperando que alguien apareciera. La primera noche que estuvo lo suficientemente bien como para sentarse, hablaron. No sobre el pasado, no sobre el porqué, sino sobre los niños. Sus nombres, sus hábitos, la forma en que Elijah se negaba a comer verduras, a menos que las llamaras árboles pequeños, la forma en que a Jacob le gustaba dormir con los pies sobresaliendo de debajo de la manta, sin importar lo frío que hiciera. Nicholas escuchó atentamente, memorizando todo. Se dio cuenta de lo mucho que se había perdido.
primeros pasos, primeras palabras, cumpleaños, dibujos con crayones, días de enfermedad. Todo había sucedido sin él, y el peso de eso era aplastante. Amber explicó que no había querido excluirlo por completo. Al principio, había estado enojada, luego asustada, y luego, con el tiempo, la idea de contactarlo se volvió más complicada que el silencio. La vida la había devorado. 2 bebés, sin un sistema de apoyo, facturas que apenas podía manejar, trabajos que apenas pagaban. Ella había hecho lo que pudo. No lo dijo como si quisiera lástima, lo dijo como si fuera un hecho. Y eso, más que nada, hizo que Nicholas quisiera intervenir y llevar parte de ese peso ahora. Hizo arreglos para mudarlos temporalmente a un apartamento seguro y amueblado más cerca del hospital, mientras Amber recuperaba su fuerza. No era su ático, no era lujoso, pero era limpio, cálido y tenía una vista a un pequeño parque donde los niños podían jugar. Amber no discutió, no preguntó cuánto costaba o quién pagaba por ello. Simplemente asintió, exhausta y agradecida de la manera más silenciosa. Los niños se adaptaron rápidamente a su nuevo espacio. Para los niños que habían visto tanta incertidumbre, se aferraban a la rutina como si fuera un salvavidas. Nicholas se convirtió en parte de esa rutina. Los llevaba a pasear, ayudaba a la hora de dormir, miraba dibujos animados que no tenían sentido para él, pero que los hacían reír histéricamente. Al principio, era incómodo. Se sentía como un invitado en su propia historia. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Elijah comenzó a llamarlo Nick, sin dudar. Jacob comenzó a guardar dibujos para él. Una mañana, cuando llegó tarde después de una llamada de conferencia que no pudo evitar, ambos niños corrieron hacia él en la puerta como si se hubiera ido por días. Ese momento casi lo rompe. Una noche, después de que los niños se durmieron, Amber se paró al lado de Nicholas en la pequeña cocina, haciendo té. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Estaba lleno de algo más, respeto, tal vez, o el comienzo de la confianza. Ella le pasó una taza y dijo, «Les gustas». No sabía cómo reaccionarían, pero se sienten atraídos por ti, como si simplemente lo supieran. Nicholas miró fijamente la taza, su voz más baja de lo habitual. «Tengo miedo de arruinar esto». Amber le dio una sonrisa cansada. «Bien, eso significa que te importa lo suficiente como para intentarlo». Y sí le importaba, más de lo que pensaba que era capaz. Había vivido su vida en rascacielos, rodeado de poder y precisión, siempre en control. Pero nada de eso lo había preparado para esto, para los dedos pegajosos y las lágrimas a la hora de dormir y el doloroso deseo de ser digno de algo real. Todavía no se había ganado su amor, pero estaba empezando a entender lo que se necesitaría. No la perfección, no las promesas, solo la presencia. Y por primera vez, no quería nada más que quedarse exactamente donde estaba. Nicholas siempre había medido el progreso en resultados, hojas de cálculo, hitos, objetivos trimestrales. Así es como le daba sentido al mundo. Pero la paternidad se negó a seguir una fórmula. Algunos días se sentían como avances. Otros se sentían como fracasos. Una mañana comenzaría con risas y terminaría en rabietas por calcetines que no combinaban. Aún así, los cambios, aunque sutiles, eran innegables. Los niños se sentían más cómodos a su alrededor,
Y él, a su vez, se estaba convirtiendo en alguien a quien buscaban en la habitación, alguien a quien recurrían cuando estaban cansados, o molestos, o simplemente querían compartir un chiste tonto. Nicholas se encontró revisándolos por la noche, no porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba la seguridad de que estaban a salvo y eran reales, y todavía estaban aquí. Amber se estaba recuperando lentamente, tanto física como emocionalmente. Las ojeras bajo sus ojos se desvanecieron con cada día de descanso, y la rigidez en su voz se suavizó durante sus conversaciones nocturnas. Ella no hablaba de los años más difíciles que había vivido, a menos que él le preguntara, pero cuando lo hacía, era de forma objetiva. Hubo noches sin calefacción, semanas con apenas suficiente comida, momentos en que había considerado rendirse por completo. Le dijo que lo único que la hacía seguir adelante era la forma en que los niños la miraban, como si fuera suficiente, incluso cuando el mundo le decía que no lo era. Nicholas escuchó, avergonzado de lo fácilmente que había olvidado su fuerza, de lo completamente que había subestimado lo que le había costado criar a sus hijos sola. Él ofreció ayuda con cautela, sin querer extralimitarse. Le dio espacio cuando lo necesitaba, apoyo cuando lo aceptaba, y dejó claro, todos los días, de maneras pequeñas, que no iba a desaparecer de nuevo. No se trataba de grandes declaraciones, se trataba de aparecer, de lavar los platos sin que se lo pidieran, de sentarse a ver el mismo dibujo animado 5 veces seguidas, de llevarle té cuando sabía que no lo pediría. Y poco a poco, Amber comenzó a dejarlo entrar. Los niños también comenzaron a hacer preguntas, del tipo que Nicholas no estaba seguro de cómo responder. Una noche, Jacob preguntó por qué no había estado allí cuando nacieron. Elijah quería saber si Nicholas tenía otros hijos en otro lugar. Nicholas se sentó con ellos en el suelo de la sala de estar, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Dijo la verdad lo mejor que pudo. Dijo que no sabía que existían, y si lo hubiera sabido, habría venido antes. Dijo que había cometido errores, que los adultos a veces lo hacían, y que estaba tratando todos los días de ser mejor porque ellos importaban más que nada. Los niños no respondieron de inmediato, pero más tarde esa noche, Jacob deslizó un dibujo debajo de la puerta de Nicholas. Eran los 3, figuras de palitos con grandes sonrisas, parados bajo un cielo azul, con la palabra «Papá» garabateada sobre su cabeza con un crayón rojo brillante. Nicholas lo guardó en su mesita de noche a partir de esa noche. Sus días encontraron ritmo. Las mañanas todavía eran caóticas, llenas de derrames de cereales y zapatos perdidos, pero también estaban llenas de sonrisas somnolientas y pequeñas manos que se extendían hacia las suyas. Las tardes significaban la hora del cuento, cepillarse los dientes con demasiada pasta de dientes y el tranquilo ritual de ver a los niños quedarse dormidos. Nicholas no extrañaba la vida que tenía antes, ni la oficina con paredes de cristal, ni la presión constante para superarse, ni siquiera los elogios. Nada de eso se comparaba con la sensación de 2 pequeñas cabezas apoyadas en sus hombros, mientras leía el mismo libro de imágenes por 3ª noche consecutiva. Una tarde, Amber se paró junto a la ventana, observando a los niños jugar en el parque debajo del apartamento. Ella no habló de inmediato. Nicholas se unió a ella, con los brazos cruzados, con el corazón firme. Luego dijo, casi en un susurro, «Van a recordar esto. No el hospital, no lo cansada que estaba. Van a recordar que alguien vino por ellos». Él asintió,
inseguro de poder hablar más allá del nudo en su garganta. Ella se volvió hacia él, sus ojos cansados pero claros. Así que no desaparezcas. No ahora. No de nuevo. No lo haré, dijo, y lo dijo en serio. Y en ese momento, con la luz del sol entrando por la ventana y las risas subiendo desde la calle de abajo, Nicholas entendió algo que nunca antes había hecho. El amor no era algo que esperabas sentir. Era algo que elegías dar, una y otra vez, incluso cuando te asustaba. Especialmente entonces. Ya no estaba tratando de compensar el pasado. Estaba construyendo algo nuevo, y por primera vez en su vida, no necesitaba un plan para hacerlo. Nicholas no se dio cuenta de lo profundamente que había cambiado hasta que el mundo exterior finalmente lo alcanzó. El apartamento temporal se había convertido en un refugio de algún tipo, desordenado y ruidoso y lleno de calidez, pero nunca se pensó que fuera permanente. Se había dicho a sí mismo que solo se estaban instalando, dándole a Amber tiempo para sanar y a los niños tiempo para adaptarse. Pero había pasado más de un mes, y todo sobre su antigua vida ahora se sentía distante, como una versión de sí mismo que pertenecía a otra persona. Su teléfono todavía zumbaba con recordatorios de reuniones a las que ya no asistía, correos electrónicos de inversores, mensajes de antiguos colegas que preguntaban si iba a volver para reclamar su lugar. Él no respondió a la mayoría de ellos, y cuando lo hizo, sus respuestas fueron breves y definitivas. Ahora no es importante. No estaba interesado en mantener una vida que ya no reconocía, pero no todos estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente. Una mañana, mientras ayudaba a los niños a ponerse los zapatos para ir a pasear al parque, recibió una llamada de su abogado. El exnovio de Amber, un hombre llamado Colin, había solicitado derechos de visita, alegando que había sido una figura paterna para los niños y se le debería permitir verlos. Nicholas sintió una oleada de fría furia subir en el momento en que escuchó el nombre. Amber solo había mencionado a Colin una vez, de pasada, y la incomodidad en su voz lo decía todo. No había estado involucrado en su crianza. No había provisto, protegido, o se había quedado. Y ahora que las cosas comenzaban a estabilizarse, él quería reaparecer. Nicholas no se lo dijo a Amber de inmediato. No quería preocuparla, no mientras ella todavía era frágil de maneras que intentaba ocultar con fuerza. En cambio, se reunió con su equipo legal para prepararse. Sus instintos del mundo de los negocios se activaron: recopilar información, construir un caso, anticipar cada ángulo. Pero esto no era un negocio, esto era la familia. Y por primera vez en su vida, Nicholas no estaba luchando por el lucro, sino por el derecho a seguir siendo parte de algo que ni siquiera sabía que se estaba perdiendo. Cuando se lo dijo a Amber, su reacción fue tranquila e intensa. Se sentó en la mesa de la cocina, con las manos fuertemente envueltas alrededor de una taza de café, los ojos fijos en una grieta en el azulejo. No lloró, no gritó, solo dijo: quiere el control. Nunca los quiso, solo quiere tener razón. Nicholas asintió. Entonces les mostramos lo que es verdad, lo que los niños saben, lo que tú y yo sabemos. Los niños, por supuesto, sintieron la tensión, incluso si no la entendieron. Elijah se volvió más retraído, necesitando tiempo extra a la hora de dormir para conciliar el sueño. Jacob hizo preguntas que hicieron que Nicholas se detuviera, como: ¿tendremos que irnos de nuevo? O ¿sigues siendo mi papá si alguien más quiere serlo? Nicholas se arrodilló para responder a esas preguntas honestamente,
con cuidado. Prometió que sin importar lo que sucediera en la corte, no se iría. Que eran sus hijos, no solo de nombre, sino en cada decisión que tomaba ahora. Y ambos niños, a su manera, parecieron creerle. La fecha de la corte llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Nicholas usó un traje simple, sin corbata, sus nervios visibles solo en la forma en que apretaba la mandíbula. Amber se sentó a su lado, su mano rozando la suya cuando comenzó la audiencia. Colin llegó con un abogado y una declaración preparada, pintándose a sí mismo como un hombre incomprendido que había apoyado a Amber durante años, que merecía un papel en la vida de los niños. Pero cuando el juez lo presionó, tropezó. No podía recordar los cumpleaños de los niños. No sabía el nombre de su escuela. No tenía pruebas de apoyo financiero o participación personal. Su versión del amor era teórica. La de Nicholas era vivida. El momento más poderoso llegó cuando el juez preguntó si los niños habían expresado algún deseo. Un defensor del niño designado por la corte se había reunido con ellos en privado, y lo que compartieron fue simple. Liga había dicho, Nick nos lee incluso cuando está cansado. Hace panqueques incluso cuando se queman. Jacob había dicho, vino por nosotros. Así es como sabemos que es nuestro papá. Nicholas no lloró. Pero cuando el juez falló a su favor, negando la petición de Colin y reconociendo a Nicholas como el padre legal de los niños, algo en él cambió. No era victoria lo que sentía. Era gravedad. Una responsabilidad tranquila y permanente que ya había estado creciendo en su corazón, ahora solidificada por la ley. De vuelta a casa, los niños celebraron de la única manera que sabían, haciendo una fortaleza gigante con mantas y arrastrando a Nicholas dentro. Le apilaron animales de peluche en el pecho, apagaron las luces y susurraron, «Estamos a salvo ahora». Y Nicholas les creyó, no porque la corte lo dijera, sino porque esta vez se había quedado. Los días después de la audiencia pasaron como una exhalación tranquila. No hubo fuegos artificiales, ni grandes celebraciones, solo una profunda y constante sensación de alivio que se instaló en cada rincón de sus vidas. Los niños no entendieron completamente la victoria legal, pero entendieron la sensación de seguridad, de estabilidad. Se reían más libremente, dormían más profundamente y ya no le preguntaban a Nicholas si todavía estaría allí mañana. Ahora era parte de la rutina, no un invitado o un extraño, sino un elemento permanente en el hogar que estaban construyendo lentamente juntos. Nicholas los mudó del apartamento temporal a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. No era extravagante, pero tenía un patio trasero, 3 habitaciones y luz solar en cada habitación. Amber eligió las cortinas. Los niños eligieron los colores de sus paredes. Elijah quería azul, Jacob eligió verde, y Nicholas pasó un fin de semana entero armando literas, jurando en voz baja mientras los niños miraban y ofrecían consejos completamente inútiles. Al final, la casa no era perfecta. Las sillas del comedor no coincidían, y había huellas dactilares en cada ventana, pero se sentía viva. Se sentía como suya. Nicholas comenzó a despertarse antes que los niños, no porque tuviera reuniones o plazos, sino porque quería. Le gustaba ser el primero en levantarse. Le gustaba hacer café en una cocina tranquila y escuchar el suave sonido de la mañana a su alrededor. Le gustaba escuchar el sonido de pequeños pasos que daban por el pasillo, el somnoliento y agudo, «Papá».
de Jacob, la forma en que Elijah se apoyaba en él durante unos minutos antes de despertarse por completo. Estos eran los momentos que nunca supo que necesitaba, las piezas lentas, simples y poco glamurosas de una vida que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera construido antes. Amber había comenzado a pintar de nuevo. Al principio, era solo para pasar el tiempo mientras los niños estaban en la escuela, pero pronto se convirtió en algo más. Nicholas le instaló un pequeño estudio en la terraza acristalada, y cada vez que pasaba, ella estaba allí, descalza, con un pincel en la mano, perdida en un mundo de color. No le preguntó qué estaba pintando. Simplemente la dejó tener ese espacio, de la misma manera que ella le había dado la oportunidad de demostrar su valía, de pertenecer aquí, no a través de palabras, sino a través de la presencia. Nunca definieron lo que eran el uno para el otro. No necesitaban hacerlo. Algunas noches se sentaban en el porche y no decían nada, compartiendo una manta y una taza de té, viendo a los niños perseguir luciérnagas en el patio. Otras noches hablaban durante horas de todo y de nada, y Nicholas se encontró abriéndose de maneras que nunca antes lo había hecho, no solo sobre sus errores pasados, sino sobre sus miedos, su culpa y la tranquila alegría que sentía ahora que nunca pensó que se merecería. Una noche, mientras limpiaban después de la cena, Elijah sacó un trozo de papel arrugado de su mochila. Era un dibujo de su casa, con ventanas torcidas y humo saliendo de la chimenea. Se había dibujado a sí mismo, a Jacob, a Amber y a Nicholas parados al frente, todos de la mano. Encima de ellos, en letras grandes e irregulares, había escrito Hogar. Nicholas lo miró fijamente durante mucho tiempo. No era un hombre que se emocionara fácilmente, pero algo en ese dibujo lo golpeó más fuerte que cualquier decisión judicial o acuerdo comercial. Se dio cuenta entonces de que esto no se trataba de redención o de probar nada. No se trataba de arreglar el pasado. Se trataba de construir algo nuevo, algo lo suficientemente fuerte como para llevarlos a todos. Esa noche, mientras arropaba a los niños en la cama, Jacob lo miró y le preguntó, ¿extrañas tu antiguo trabajo? Nicholas pensó por un momento, luego sonrió. Ni un poco, porque esta vida desordenada, ruidosa y hermosa, era más de lo que jamás pensó que tendría. Y más que eso, era exactamente donde quería estar. El otoño llegó suavemente ese año, coloreando los árboles fuera de su nuevo hogar en tonos cálidos de ámbar y oro. El aire fresco trajo nuevas rutinas, chaquetas matutinas, almuerzos empaquetados y la emoción de los días escolares que comenzaban con risas y a menudo terminaban con dedos pegajosos de los bocadillos después de la escuela. Nicholas se había adaptado a su papel como padre de maneras que incluso a él lo sorprendieron. Ya no se cuestionaba a sí mismo cuando se trataba de las pequeñas decisiones cotidianas. Empacaba sus mochilas sin necesidad de una lista de verificación. Sabía qué calcetines odiaba Elijah y podía predecir los estados de ánimo de Jacob basándose en lo que elegía para el desayuno. Ahora había un ritmo, imperfecto pero real, y Nicholas había aprendido a confiar en él. Amber había comenzado a dar una clase de arte comunitaria 2 veces por semana en un centro cercano. Volvía a casa oliendo débilmente a pintura al óleo, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes de una manera que Nicholas no había visto desde antes del hospital. Nunca se lo dijo,
pero la observaba más de cerca estos días, no por preocupación, sino por una tranquila admiración. Su resiliencia lo humillaba. Ella había llevado todo sola durante tanto tiempo, y ahora que no tenía que hacerlo, estaba empezando a florecer de nuevo. Él le daba espacio cuando lo necesitaba y apoyo cuando ella lo aceptaba, y lentamente, el vínculo entre ellos se profundizó. No era romántico en el sentido tradicional, todavía no, pero estaba enraizado en algo más fuerte: confianza compartida, respeto mutuo y la comprensión tácita de dos personas que habían resistido una tormenta y seguían en pie. Un domingo por la mañana, los niños entraron corriendo a la cocina, sosteniendo folletos de la escuela. El festival de otoño se acercaba, y querían que Nicholas se ofreciera como voluntario. Iba a haber un concurso de disfraces, una carrera de comer pasteles y algo llamado el Pumpkin Dad Dash, que implicaba correr por un campo mientras se equilibraban calabazas en la cabeza. Nicholas gimió, pero aceptó, y cuando llegó el día, se presentó con un disfraz completo, un traje de calabaza de gran tamaño que apenas le cabía en los hombros. Los niños estaban encantados. Amber se rió hasta llorar, y Nicholas se dio cuenta de que usaría 1000 cosas ridículas solo para ver sus caras iluminarse así de nuevo. El festival resultó ser más que una simple distracción divertida. Ese tiempo se convirtió en un momento de tranquila realización. Mientras Nicholas estaba en el banquillo, sosteniendo 2 manzanas de caramelo pegajosas y tratando de limpiar la mostaza de la cara de Elijah, notó lo naturalmente que encajaba en este mundo ahora. Otros padres le asintieron. Algunos se detuvieron a charlar. Los maestros lo saludaron con sonrisas genuinas. Ya no era solo un invitado en la vida de los niños. Era parte de la comunidad, parte del tejido de su vida diaria. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieron, Nicholas y Amber se sentaron en la sala de estar. El suave sonido de los grillos entraba por la ventana abierta. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y él no se movió. Simplemente la respiró y sintió el peso del momento asentarse a su alrededor. Ella susurró: «Has cambiado». Él la miró, con los ojos suaves. Tenía que hacerlo. «No», dijo ella suavemente. «Elegiste hacerlo». Esa distinción importaba. No lo habían obligado a la paternidad. Ninguna orden judicial o escándalo lo había arrastrado a esto. Él había tomado una decisión en el momento en que se detuvo en ese parque, en el momento en que caminó hacia el banco en lugar de pasarlo. Y cada paso desde entonces había sido otra elección, de quedarse, de luchar, de crecer. Pensaba en ese primer día a menudo, no porque se arrepintiera, sino porque le recordaba lo cerca que había estado de perderse todo lo que importaba. Los niños nunca habían pedido un padre perfecto, solo necesitaban uno que apareciera. Y ahora, cuando miraba sus caras, veía confianza, veía alegría, veía pertenencia. Mientras el fuego en la sala de estar crepitaba bajo y la respiración de Amber se ralentizaba a su lado, Nicholas se dio cuenta de que lo que habían construido juntos no era solo sanación, era una vida, una que valía cada sacrificio, una que valía la pena proteger. Y por primera vez en lo que podía recordar, ya no sentía que estaba huyendo de nada. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El invierno llegó suavemente ese año. No fue duro ni mordaz, sino tranquilo y lleno de momentos que se sentían suspendidos en el tiempo. La nieve comenzó a caer justo antes de las vacaciones,
cubriendo el vecindario en un suave silencio blanco que hacía que todo se sintiera más lento y más íntimo. Nicholas se encontró despertándose antes que los niños, solo para ver el mundo fuera de su ventana volverse pálido y brillante. Era el tipo de temporada que solía ignorar por completo, enterrado en reuniones, plazos y viajes constantes. Pero ahora la daba la bienvenida, porque significaba más tiempo en el interior, con las personas que se habían convertido en todo su mundo. La casa estaba llena de calidez y ruido. Los niños hacían copos de nieve de papel y los pegaban en cada superficie que podían encontrar. Amber horneaba galletas que nunca se veían del todo bien, pero que siempre desaparecían antes de que se enfriaran. Nicholas compró un árbol de Navidad de verdad por primera vez en su vida adulta, y los niños lo ayudaron a decorarlo. La mitad de los adornos agrupados cerca de la parte inferior, todas las luces enredadas, pero perfecto en su imperfección. Vieron películas navideñas bajo una manta, bebieron cacao con demasiados malvaviscos y pasaron tardes nevadas construyendo muñecos de nieve torcidos en el patio. No era perfecto como una foto. Todavía había discusiones a la hora de dormir, jugo derramado y ropa sucia que se acumulaba más rápido de lo que se podía doblar. Nicholas todavía tenía momentos en los que se cuestionaba a sí mismo, en los que el peso de la responsabilidad lo golpeaba con fuerza. Pero esos momentos no duraron. Fueron reemplazados por otros. Jacob quedándose dormido en su pecho después de un largo día. Elijah pidiendo ayuda con un proyecto escolar. Amber buscándole la mano cuando pensaba que nadie estaba mirando. Estas eran las cosas que nunca había sabido que quería, el tipo de realización que no venía con títulos o poder, sino con el presente. En la víspera de Año Nuevo, no salieron ni organizaron una fiesta. Se quedaron en casa, solo los cuatro, en pijama y calcetines que no combinaban. Los niños estaban decididos a quedarse despiertos hasta la medianoche, aunque Jacob se quedó dormido desde las 10 y Elijah llegó solo hasta las 11. Nicholas y Amber se sentaron juntos en el sofá. Una tranquila lista de reproducción zumbaba en el fondo, viendo el fuego arder bajo en el hogar. Ella se volvió hacia él en un momento, su voz suave y segura, y dijo: «Esta es la vida que soñé, cuando se sentía imposible». Nicholas no habló de inmediato. Simplemente la miró, y luego a las fotos que ahora adornaban la repisa de la chimenea, los niños en el parque, Amber pintando a la luz del sol, los cuatro en el festival de otoño, riéndose. «Yo también», dijo finalmente. Simplemente no lo sabía. La medianoche llegó y se fue sin fanfarrias. No hubo fuegos artificiales, ni champán. Solo ellos dos, sentados en la quietud de una casa que habían llenado con algo real. Cuando llevó a los niños a la cama, uno a la vez, Nicholas se detuvo en la puerta de su habitación y contempló la vista de ellos, acurrucados bajo mantas de dinosaurios, con las mejillas sonrosadas por el sueño. No tenía idea de lo que depararía el futuro. Habría desafíos, errores, probablemente angustia a veces. Pero también habría crecimiento y alegría, y el tipo de amor que se mantiene firme sin importar lo desordenadas que se pongan las cosas. Salió al pasillo y apagó la luz, el suave sonido de su respiración detrás de él. Cuando llegó a la sala de estar de nuevo, Amber todavía estaba en el sofá, con un libro en su regazo, los ojos pesados de sueño. Se sentó a su lado y se puso la manta sobre ambos. Ella se apoyó en él sin una palabra, y en ese momento,
Nicholas entendió algo que no había hecho antes. La vida no le había dado una segunda oportunidad. Le había dado la primera real, no la versión construida sobre la ambición o el control, sino la construida sobre la conexión, sobre el perdón, sobre los momentos tranquilos que lo significaban todo. No había planeado nada de esto, pero era suyo. Todo. Y nunca lo dejaría ir.